Tercer sello, jinete en caballo negro. La revelación de Jesucristo que fue revelado al apóstol Juan para los tiempos finales. Los 7 sellos que revelan los acontecimientos de la Iglesia del mundo, de los reinos mundiales, de los juicios finales, etc. Como uno de los puntos fundamentales y finales y términos es la venida de Cristo. En toda la historia humana después de la Iglesia primitiva el mensajero Branham reveló los 7 sellos concerniente a la Iglesia. Yo Eusebio, Dios, hoy me reveló los acontecimientos gubernamentales del reino de las naciones, dentro de los sellos hacia el cumplimiento del tiempo del fin. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 22. Tercer sello. Según a la traducción de la Biblia Kadosh israelita. Cuando rompió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, vete. Miré y allí delante de mí había un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en la mano. Entonces oí lo que sonó como una voz de entre los 4 seres vivientes, que dijo, 2 libras de trigo por el jornal de un día. 6 libras de cebada por el mismo precio. Pero no dañen el aceite ni el vino. Apocalipsis, Gizayón 6, 5, 6. Según a la traducción Reina Valera. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 5, 6. Líder y jinete presidente Barack Obama del 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017. Aquel líder representaría al jinete en caballo negro del tercer sello. Este líder sería el siguiente presidente de Bush. Este jinete Barack Obama no se le escoge por su color, es como coincidencia. En él se implantará el balance económico mundial. Respecto al significado de los sellos en este libro de Apocalipsis de estudio que Dios me lo dio explicar al respecto. Muchos estudiosos de la Biblia han tergiversado esta enseñanza, dicen que se trata de un tiempo de hambruna para el tiempo del anticristo, pues no. Más bien esto se trata del balance económico mundial preparatoria para el gobierno del anticristo. En este sello, especifica que hay un sueldo de pago para el obrero, no tanto, pero habrá. Y habrá mucha fruta. La libra equivale 327,5 gramos. 2 libras de trigo equivale a 655 gramos. 6 libras de cebada equivale a 1965 gramos. Antes de llevar a cabo el significado de esta profecía se ha oído muchos rumores respecto al significado de esta profecía tratando de llevar su significado por otro lado. Una de ellas dicen que esta profecía se refiere a una hambruna que podría suceder en la tierra y apunta en el gobierno del anticristo. Sé que habrá una hambruna a nivel mundial en la tierra que sucederá en el tiempo de la Gran Babilonia. Pero esta profecía del jinete en caballo negro con balanza en la mano no se refiere a una hambruna, más bien se refiere que empezaría un sistema de balance económico que regularía los costos de los alimentos a nivel mundial. Este gobierno nada menos sería en Obama presidente de Estados Unidos. Se escoge para este sello no porque él es de piel morena, sino porque justamente Dios lo usa para desempeñar en este sello para tiempos finales, como el cierre en el balance económico mundial, hacia un nuevo sistema. Explicaré. Muchos estudiosos de la Biblia lo han determinado que este jinete en caballo negro con balanza en la mano, especificaría para un tiempo del anticristo en tiempo de hambruna. Pero esto no podría ser de un tiempo de hambruna porque aquí especifica que hay trabajo, hay sueldo, hay negocio, hay mucha fruta, etcétera, etcétera. Y aun el aceite y el vino no es tocado en nada. Está intacto. Aunque el sueldo es bajo, ni mucho, pero habrá para que pueda vivir el pueblo. En otras palabras, será un gobierno que tendrá una baja tremenda que perjudicará a nivel mundial. Pero esto no significa que sería una hambruna, sino más bien es un desliz para estabilizar un gobierno mundial de quiebres económico de las potencias que vendrá en adelante. Por ejemplo, ese pequeño producto que se movería en la tierra como producto de cebada, lo demás estaría dañado. Y si uno quiere comer lo original, le sale costando así como especifica la Biblia. Y aún más, si uno quiere comer de lo bueno en el campo de la cebada, tiene que entrar en la corrupción, allí todo vale, porque vas a ganar más dinero pero vivirás en un mundo desenfrenado. Según el gobierno del jinete con balanza en la mano en caballo negro, lo que varía aquí es el precio de los alimentos. Todo esto está en la mano del gobierno, Dios lo ha puesto así.
Y el balance económico mundial está en dos productos que mueve a los demás. El trigo especifica el tope de su precio normal, y a la vez significa su calidad, pero la cebada es la que equilibra las subidas y bajadas por ser un producto comestible y bebida a la vez y aún desenfrenadas. Lo que varía es en los precios respecto a la competencia. Especificando que su precio es ajustado con el sueldo. Esto es su tope, no puede subir más los precios porque empobrecería más a gente. Esto está estudiado por los grandes estudiosos financieros, lo que sí habrá es en la baja de los productos, y sería la otra parte del producto que es lo artificial, alimento no para el ser humano. Pero sería el más llamativo para el consumidor como la chatarra. El trigo representa el alimento de gran calidad y la cebada el alimento bueno y malo, son alimentos no específicamente artificiales, pero que solo llenarán la barriga del pueblo. Y parte de esto está encaminado a lo artificial como también directamente a la chatarra. En este gobierno se pacta o plasma de todo lo que se vino planeando para el futuro. Este gobierno no es un tiempo de hambruna, sino de balance económico mundial. Tanto en el trabajo se plasmaría los servicios. Siempre sería poner la carga de necesidad al pueblo. Con su trabajo esforzado el pueblo comería. Pero la parte de gente quien lo maneja viviría en el estado de mejoría, cada vez más en surgimiento. Será un tiempo de una vida de regular el precio por medio de los alimentos, pero el aceite ni el vino no se dañará, y el resto estará dañado que especifica que el Estado en las grandes empresas internacionales lo falseará. El aceite y la uva no se dañará, la uva y otras frutas que también sacan el vino estará intacto. Entonces esto no es un tiempo de hambruna, sino es un tiempo mundial económico de balance, que el gobierno mismo lo manejará. Este gobierno manejará el balance por ejemplo. En los alimentos, especialmente como símbolo el trigo y la cebada, para manejar la economía mundial. Que se mantendrá el tanto por ciento bueno y el resto de este balance de poca calidad nutritivo a menos costo. Y fuera del balance aparte del aceite y el vino será artificial. Chatarra donde se dará serpiente por pescado, piedra en vez de pan. Esto lo saben los grandes hombres de negocio, principalmente el Estado, para promover productos a través de empresarios a su manera y aún moverlos según a su sistema. Hay dos formas que mueven el producto bueno, trigo, y el producto menos nutritivo, cebada. Porque lo demás productos aparte del aceite y el vino estará dañado, eso es un negocio negro y allí está el dinero no controlado. Todo esto dañado que no hay control, que es artificial, está la plata hacia el bolsillo del capitalista, pero su recompensa del pueblo es su sepulcro. Porque toda esa chatarra de alimentos o cosas de contrabando que todo se acaba tan rápido, estarán programados a terminarse prontamente, esto empobrecerá más al pueblo. Para este tiempo el trigo que está en balanza por gracia de Dios, un tanto por ciento está a salvo y la otra parte dañado, para combinarle con lo artificial. Los alimentos en la gente se moverá en balanza por medio del gobierno, lo bueno lo llegan a hacer como el artificial. Por ejemplo el azúcar rubia en Perú cuando lo exportan, sacan de 1 kilo, 3 a 4 kilos en azúcar blanca. Y ahora con toda la ciencia más avanzada, sacan más. Hablar del azúcar es un producto que al principio va mucho en nutrición, pero que al final pierde su nutrición hacia lo artificial. Aquí marca la diferencia la ciencia en el avance científico. Ahora venden por ejemplo un sobre tan pequeño de polvo con unos miligramos de azúcar que contiene de algún sabor de refresco. Y este refresco endulzará más de 1 litro de agua y así lo hacen con muchos productos que es dañino al ser humano, la sangre poco a poco se endulzará. Las 2 libras de trigo y las 6 libras de cebada especifica la cantidad pura y la demás dañada. En otras palabras el pueblo en este tiempo hacia adelante estará engañado, será poco el alimento original que percibirán. Lo demás, la mayor parte estará dañado, será artificial. Será solo volumen que aparentará ser un gran alimento original. Por eso hoy día, hay que ser muy cauteloso cuando echamos algo al estómago porque a través de la ciencia todo se inventará a lo original. 2 libras de trigo 655 gramos ganados en un jornal que están procesados pueden alimentar una familia, o alimentar a la justa. Pero mientras más se procesa las 2 libras de trigo más alimento habrá, pero solo llenará el estómago. Por ejemplo un poco de producto de harina con levadura se sacará mucho pan, y mientras la harina se procese con ambición falseando cada vez más, no llevará mucho de lo original, porque se pondrá otros componentes que aumentará el volumen solo para llenar los vientres de la gente, pero tras vendrá las enfermedades que le conducirá al sepulcro. Por ejemplo otro caso que me sorprendí cuando estuve viajando a la ciudad en un camión de carga, allí llevaban piedra blanca traído del desierto. La amistad del chofer conmigo me declaró para qué servía esa piedra blanca, era para hacer fideos para el mercado.
Aquel chofer me llevó a la fábrica clandestina y allí entraba esa piedra blanca que no era dura y lo pusieron al molino y al ver todo esto me quedé pensativo de lo que se hacía allí. El gobierno de Obama se caracteriza en el balance económico, en el producto de gran necesidad. Y de necesidad que es el trigo y aún en la cebada, que se podría sacar algo bueno en su exactitud en los gobiernos venideros. Si el hombre no sería tan ambicioso. Lo original estará costoso que será el sueldo del día de un trabajador. Oxea trabaja solo para comer y este balance lo han puesto los grandes capitalistas y ellos lo saben todo lo que estoy hablando. El plan de control en los precios y sueldos y aun el artificial se promoverán y se estabilizará hacia adelante, que nadie podrá obtenerlos a menos de obtener la identificación dado por el Estado. Hoy ya no va a subir desmedidamente porque empobrecería del todo al pueblo. Al contrario, en el futuro los grandes líderes estarían buscando un líder mundial para que solucione la otra parte que está en decadencia a las naciones. Y eso será en el tiempo del anticristo de la Gran Babilonia que en todo se satisfacerá, pero que su final será un catástrofe por la maldad que tendrá. Aunque por otro lado con esta dirección de balance en adelante ya pueden controlar al mundo a su manera en otro sistema. Porque ellos mismos crearán algo para dar solución a su proyecto y esto significaría el control que tendrían hacia la humanidad, que será en el gobierno de las dos bestias Apocalipsis 13:11. Por medio de la imagen edificada a la bestia, que será a través del organismo mundial del ecumenismo eclesial del catolicismo y otras instituciones mundiales que se unirán a ella y que también allí estarán las confederaciones mundiales denominales de iglesias y eso será lamentable. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13:14-17. Y respecto hacia el futuro los grandes líderes, estarían buscando un líder mundial para que solucione la otra parte que está en decadencia, se juntarán los hombres más grandes del mundo de la economía, todos los que mueven el oro del mundo, allí estará también la Gran Roma. Las grandes instituciones mundiales, los que no adoran a Dios, ahí estará lo opuesto de Dios. Ellos harán pacto con los judíos y los judíos aceptarán, pero al final las naciones romperán aquel pacto. Y respecto al avance de los gobiernos, veremos en el futuro un gobierno mundial fuera de la esfera de la pobreza, teniendo todo lo que ofrece el mundo. El gobierno la Babilonia la gran ramera. Por ejemplo, ella como reina, la grande en comercio mundial estará para ofrecerlos a la humanidad de todo lo que existe. No dejando su ofrecimiento ambiciosos, y aún todos sus apetitos carnales se cumplirán. Todo tendrá aquel gobierno y eso lo especifica Apocalipsis 17 y 18. Aunque por otro lado en su gobierno final tendrá el lamento más grande que jamás ha sucedido en la historia humana, que lo dolerá el alma, aún de los que tendrían comercio con ella. Ella padecerá en su final la gran hambruna mundial y será incendiada por las mismas 10 naciones que estarán unidas a ella. Estas 10 naciones que respaldarán al anticristo les traicionará y los destruirán no solo a ella sino a los que le apoyaron en su gobierno. Y ellos serán de las grandes instituciones mundiales, llamado el ecumenismo como imagen edificada a la bestia, donde se encontrarán todas las grandes denominaciones evangélicas. Todas ellas estarán incrustadas en la bestia como nombres blasfemos según Apocalipsis 17. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:3. Esta bestia llena de nombres de blasfemia, especifica a todas las instituciones, denominaciones religiosas que apoyaran aquel imperio del anticristo. Todo porque el Estado les ofrecerá llevarlos al gobierno, y esto pasará en el gobierno de las dos bestias Apocalipsis 13:1-11. Y cuando las denominaciones del cristianismo frío acepten, se hará aquel gobierno no solo imagen a bestia, sino que hará crecer a la gran Babilonia, y será la madre de las rameras encima de la bestia. Todo está allí estará bien, pero tendrá un final muy desastroso y caerá la gran Babilonia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17:16-17.
Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte. Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Pues en una hora ha sido desolada. Apocalipsis 18, 9, 19. Pero referirme a este sello tercero del jinete en caballo negro, hoy no es un gobierno de pobreza menos de hambruna, sino de riquezas materiales y de corrupción al futuro. Y si hay el quiebre hacia la economía mundial desde este gobierno es porque está en balanza, y el quiebre perjudicaría a este gobierno, pero más perjudicaría en adelante a las potencias de lo que vendrá. El plan financiero se está plasmando con este gobierno de Obama, en balanza, para controlar a la gente en adelante con el gobierno del anticristo. En adelante de este gobierno es un gobierno competitivo en todo, empleando lo barato como producto de gran necesidad. Lo barato sale caro. Porque las cosas estarán programadas a terminarse a un tiempo más corto, si no, no sería negocio. Se irían a la quiebra las empresas. Ya no se hace las cosas para toda la vida como se lo hacía antes, que nunca se acababan. Por ejemplo, hablar de la medicina hacia el pueblo es hablar de la misma cosa, en mayor parte son calmantes. Todas llevan droguería solamente para calmar al paciente, si no, no habría negocio porque se sanarían la gente. Aunque la parte de medicina que es para erradicar a la enfermedad es una bendición de parte de Dios, y allí está también la parte de doctores que se sacrifican mucho por sus pacientes y no paran hasta verles sanos. Todo esto lo hacen no solo porque aman su profesión, sino porque tienen corazón hacia su prójimo. Pero lamentablemente la otra parte solo cumplen su trabajo, y estos en mayor parte están sujetos a ciertas determinaciones que les da las oportunidades de la vida sin medir las circunstancias. No saben que toda decisión está en la mano de Dios. Por otro lado, la mayor parte de los que se sanan no es solo por la medicina, sino son por otros medios, como por la creencia de fe que tienen aquellos pacientes, que piensan que le están dando una buena medicina. Todo es por su fe. Hay muchas de las maneras hacia una salud, como cuando al paciente le dan buena medicina y son levantados livianamente regresando a casa sano y salvo. Por otro lado, otros no tienen esa suerte, sino que se sanan de una y vuelven con otra enfermedad. Bueno, en la vida hay de todo. Por ejemplo, ha habido un caso de un paciente que lo han hecho creer que le están dando buena medicina, el cual no ha sido cierto y se ha sanado. Y como otros ha sido sus últimos días de vida. Y respecto de aquel paciente que se sanó sin medicina, la familia estaba sin dinero y le dijeron al paciente: toma esta medicina con poco de agua hervida y te sanarás, y fue sano y salvo por esa palabra. En otra ocasión había uno de la familia que no se sanaba de su enfermedad y aún no había también dinero, y descuidadamente le sorprendieron con un grito: en el nombre de Cristo te sanas, demostrando como que le pusieron una ampolla en la nalga con uno de los dedos. La uña del dedo, al ser impacto al cuerpo del paciente, creyó que le habían puesto una ampolla y se sanó inmediato el paciente. Bueno, hay cosas que rescatar en esta vida que nos sorprende día a día. Y hablar de los alimentos, llega el tiempo que el hombre viva con el alimento balanceado y aún artificial como lo crían a los pollos en granja. En tan pocos días ya están para el mercado, y así está respecto a las bebidas. El manejo de estos productos, trigo y cebada, es la señal de luz verde y roja.
Y aún es el tiempo de las festividades ceremoniales, dándole en adelante valor a ellas y todo puesto por el Estado, porque mientras más fiestas hay, más impuestos habrá para el Estado. Y si se habla de ceremonias habrá más agasajos para tales capitalistas. Habrá más compromisos de ceremonias, o sea habrá más corrupción, más divorcios y todo lo demás. Este es el tiempo que apertura a crecer para el gobierno del mundo. Egipto y Sodoma al futuro en el mundo, que reposará al final, Jerusalén en corrupción. La palabra dice, pero no dañéis el aceite ni el vino. Lo que está en balanza y estará costoso, pero que es bueno según Apocalipsis 6, 5, 6, nos mantendrá más saludable en la gente campesina que sabe alimentarse, pero que le hace vestirse con ropa menos costosa y menos prendas a la vez. El que no sabe de este balance económico, meterá todo al estómago aunque lo haga mal o superficial, teniendo lo suficiente de su trabajo porque compra productos de poca calidad, barato como para solo llenarse el estómago. Viajar a la sierra, comer lo que se siembra en la tierra, es consumir lo real y no comidas chatarras. En el campo usted estará mejor, en la ciudad hay mucha contaminación, aunque en el campo ya está entrando lo artificial por medio de los remedios de insecticidas falseadas. Y en el día del juicio de Dios toda ciudad será destruida. Apocalipsis 16, 19. Porque allí está esa gente que destruye la tierra. Apocalipsis 11, 18. La palabra dice, pero no dañéis el aceite ni el vino. Advirtió fuera de la balanza de Apocalipsis 6, 5, 6 y todo lo demás menos el aceite y el vino que concierne a la fruta, va a estar intacta. Lo demás estará dañado, estará falseado, será artificial. Lo que por gracia también de parte de Dios lo que no va a estar dañado es el aceite y el vino. O sea el plan de fruta todo estará bien. Pues aprenda a alimentarse o a comer mucha fruta, especialmente lo que concierne al vino. Porque eso no estará dañado lo dice Dios. Lo que no estará dañado el vino y el aceite, pues el aceite por más que quieran perder su valor nutritivo y aceitoso de lo que es, siempre estará aceitoso, porque es un producto que no pierde su suavidad y demás. Las 2 libras de trigo, su peso es 655 gramos. Y 6 libras de cebada, su peso es 1965 gramos. Su costo es de 1 denario que equivale a un jornal diario del jornalero. Antes más se utilizaba el peso en libra para comprar un producto. Hoy por ejemplo es el kilo.